Ya está, ¿verdad? Sí, ya se está grabando. Ok, gracias. Bueno, entonces estábamos con los sinónimos. Bueno, pues esos son muy fáciles de identificar, se escriben de diferente manera, pero significan lo mismo. Por ejemplo, muro y pared. Luego está la anfonimia, que son los antónimos, que es decir, que tienen significados opuestos, también se escriben de diferente manera y suenan diferente, pero deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Como ejemplo tenemos cóncavo y convexo. ¿Alguien me puede decir algún otro antónimo? Noche y día. Muy bien. Frío, caliente. Sí. Bueno, quedan claros los sinónimos y antónimos, ¿verdad? Luego tenemos la paronimia, que son los parónimos. Estos consisten en que dos o más palabras se asemejen en su sonido, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Por ejemplo, apertura y abertura. Luego tenemos polisemia, que tienen diferentes significados. Por ejemplo, cuerno o planta, como bueno, la imagen que les puse al inicio de la clase, en planta pues lo podemos asimilar con la planta de un edificio, la planta del pie o un ser vivo, como es las plantas. Y luego está la monosemia. Estos solo tienen un solo significado. Normalmente son palabras que pertenecen a términos científicos o técnicos, donde no puede existir más de un significado para que exista la mayor precisión posible. Por ejemplo, farmacia. Luego están los homónimos. Bueno, los homónimos se clasifican en dos, pero bueno, son palabras que se escriben o escuchan igual. Por eso existen dos clasificaciones, que son los homófonos, son los que suenan igual, y los homógrafos, que se escriben de manera igual. Los homófonos se escriben diferente, por ejemplo, hay y hay de haber, bota de zapato y bota de botar, graba de grabar un video y graba de la arenita que usan para construir. Tengo una duda. Dime. ¿Qué diferencia podemos tener entre los homófonos y la paronimia? ¿La paronimia? Sí. Pues realmente no hay mucha diferencia. Ambos se escriben de forma distinta, pero suenan igual. A ver, espera. En las palabras homófonas suenan totalmente igual y bueno, se escriben de forma distinta, pero sí, bueno, sí, aquí no se puede distinguir una manera pues en la que suena, ¿no? Pero en la paronimia sí hay como cierta diferencia, por ejemplo, en apertura y abertura, pues sí suena distinta la P y la B. Pues sí es muy poca la diferencia, pero así es como los podemos distinguir por el sonido. Bueno, ambos tienen diferentes significados y pues la parónima es la que suena más, pues como
más acentuada, más distinta a las palabras. Ok, gracias. Bien. Y bueno, en cuanto a los homógrafos, esos pues se escriben igual, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, viste de ver y viste de vestir. Y gato, pues tenemos, por ejemplo, al animal y a la herramienta, ¿no? Las palabras heterógrafas tienen doble escritura. Se dan cuando un fonema o secuencia de fonemas se pueden escribir de distinta manera. Por ejemplo, tenemos el fonema B, que admite las grafías B y V. Otro que puede ser es la G y la J, como Jeji y Jeji. Y como ejemplos, pues tenemos hierba y hierba, armonía y armonía con H, sobreentender con doble E y con una E, reemplazar con doble E y con una E. Realmente las dos escrituras son pues buenas, son admitidas, pero sí hay como, bueno, la RAE establece las que son más comunes de utilizar. No quiere decir que no sean correctas, pero pues sí es como la mejor manera de usarlas, ¿no? Bueno, por ejemplo, en ese entraría eh, la palabra, pues muchas personas dicen la calor y otras dicen el calor. Y bueno, yo investigué eso porque tenía duda y decía que de las dos maneras era correcta. De hecho, se debía de decir la calor, pero es más común decir el calor. Entonces entraría como ahí en la heterografía. No, porque Es el calor, ¿no? Bueno, es que el calor es una palabra supuestamente masculina, ¿no? Entonces, digamos, por decirlo más correcto sería el calor, ¿o no? sí, así es, solo que, bueno, como ven, ahí tenemos un artículo que es el y la. Entonces, por eso no entra en heterografía, porque realmente la heterografía solo admite los fonemas, no llevan un artículo como complemento. Pero pues sí, lo más correcto es decir el calor. Ahí no entra lo de oscurecer y obscurecer. Sí, bueno, ese entraría más en los homógrafos. No, perdón, la paronimia. Porque en los heterógrafos se admiten los fonemas que suenan casi igual. Y por ejemplo, en obscurecer y oscurecer tenemos una B y una S. Ok, gracias. Pero significan lo mismo, ¿no? Pero en la paronimia dice que significan diferente. Sí entraría en la hetero... ¿Eso no? Sí, perdón, en los heterógrafos. Ajá. A ver, les estoy buscando más ejemplos, entonces espérenme tantito.
Ya, es que faltaba aquí una clasificación que eran los heterógrafos, perdón. Entonces, bueno, los homófonos pues suenan igual y significan distinto. Los homógrafos se escriben igual y tienen significados distintos. Y los heterógrafos se escriben de forma distinta, pero tienen el mismo significado. Y los parónimos, o sea, pues todo es igual, básicamente, pero significan diferente. ¿Ya queda más claro? Perdón, fue error mío. Sí, creo que sí. Ok. En ejemplo de parónimo también está afecto y efecto. También está aprender sin H y aprender con H intermedia. Aptitud y actitud. Igual ahorita se los agrego. Casi que nada más También cambiaron. podría ser micrófono y xilófono, ¿no? Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Hay alguien me escuchó bien? ¿Quién me preguntó? Es que no la alcancé a oír. No se entendió. Creo que se le debe haber tenido nada más de accidente el micro, porque yo tampoco le entendí. Que vuelva a Ah, pedir. ok. Dime. ¿Tienen alguna duda? No. No. Bueno, Todo bien. ok. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos con las palabras patrimoniales. Estas son de origen latino, pero han cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, cálido y caldo. Bueno, cálido viene de caliente y pues ahorita ya lo conocemos como caldo. Aurum y oro. Salire y salir. Todas las palabras patrimoniales forzosamente deben ser de origen latino, porque luego están los cultismos. Estas son palabras que pasaron directamente del latín al castellano. Después de esto, pues varias personas que se dedicaban a estudiar estas palabras son las que dan el inicio como referencia a las etimologías. Entonces, bueno, tenemos de ejemplo frater y fraterno. Solo acuérdense que las patrimoniales deben ser de origen latino. Bueno, pues está difícil como identificar bien todas las palabras latinas, bueno, de origen latino y luego los cultismos del latín al castellano. Pero, pues, una manera que encontré es con el sonido de las palabras. Pero bueno, esos son los ejemplos.
Ahora vamos a ver las categorías gramaticales. Perdón, el que estaba después de palabras patrimoniales, ¿cuál fue? Cultismos. Gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a empezar con el sustantivo. Ahorita vamos a hacer una actividad también para que les quede más claro lo que es los sustantivos, para que no los confundan. Bueno, estas son palabras que se emplean para designar a cualquier cosa, básicamente, personas, animales, cosas. Pueden ser concretos, abstractos o imaginarios y se clasifican en 6 grupos. Tenemos los comunes, los propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. Hay algunos que pueden formar parte de varios de estos grupos. Por ejemplo, los comunes también pueden ser individuales, bueno, si corresponden. Y también concretos. Básicamente esos 3 son los que casi siempre son iguales. Entonces, bueno, los comunes nombran cosas, lugares, personas o animales y siempre se escriben con minúscula. Eso es una manera muy fácil de identificar a los propios que siempre llevan... ¿Mande? Cambió de diapositiva, es que no. Sí. No veo. Estamos en sustantivo. ¿Sí lo ven? Sí. A mí me aparece solo la que dice categorías Sí se ve. gramaticales. Bueno, vuelvo a compartir. Se le trabó. Se le trabó, me imagino. Aquí ven lo del sustantivo. Sí. Ok, bueno. Entonces estábamos con los propios. Son fáciles de identificar porque siempre llevan mayúscula al inicio. Pueden ser los apellidos, nombres, marcas, países, ciudades y ya. Luego están los individuales, que se refieren a cosas, objetos o seres individuales. Los colectivos se refieren a un grupo de elementos. Y los sustantivos concretos los podemos percibir con los sentidos. Deben ser reales y tangibles, como seres o cosas que existen de manera física en la realidad, a diferencia de los abstractos, que no se pueden percibir por los sentidos. Ok, bueno. ¿Ahorita están viendo la tabla? Sí. 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 Bueno, Correcto. lo que vamos a hacer es que ustedes me van a ir diciendo de columna por columna a cuál corresponde las palabras que están en la parte de abajo. No sé si quieran que regrese la diapositiva anterior para que les den otra leída o ya podemos empezar. Sí, poquito, por favor. Poquito, poquito. Sí. Sí. Ok. Ahí sí la ven, ¿verdad? Es lo del sustantivo. Sí, gracias. Sí. Bueno, ahorita en unos 5 minutos empezamos con la actividad. Si tienen dudas, me dicen.
Yo creo que ya. ¿Ya la leyeron todos? Sí. Sí, ya. Ok. Así es. Entonces vamos a empezar con la primera columna. Andrea es un sustantivo. No. Propio. 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 Caballo. Caballo sería común. Ajá. ¿Qué otra? Sí, común. El amor abstracto. No. Ah, sí, el amor abstracto, sí. Pero con caballo. Común. 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 Entra en común. ¿Con caballo? Sí, Ajá, caballo entra en individual común. también. Y entra en otra. Concretos. Individuales. Sí. La siguiente, ahora sí es amor. Ah, ese es abstracto. Abstracto. El que no siento por mí. Casa. Caray. Común. Concreto. Concretos. Individuales. Común. Individual. ¿Concreto? Igual que el caballo, ¿no? Sí. Ahora miedo. Sería abstracto. 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 Sofía. Propio. Ah, no. Propio. Propio. En concreto, ¿no? Sofía es propio. Concreto no, porque pues no podemos, no conocemos una cosa que se llame Sofía como tal, sino que las personas se llaman así. No son ¿Personas no son cosas? cosas. No, no son cosas. Ok, ahora Londres. Propio. 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 Árbol. Podría ser Común. colectivo, ¿no? Concreto. Individual. Individual. Común, ¿no? Individual y común, ¿no? Colectivo. Igual que caballo y Colectivo casa. sería bosque. Ajá. Árbol sería común, individual y concreto. Colectivo no, porque el colectivo de árbol sería arboleda. Eso ya sería colectivo. O alameda. Luego está paciencia. Abstracto. Perro. Igual que caballo. Igual que caballo. Individual y concreto. Común, individual y concreto. Belleza. Abstracto. Manada. Colectivo. Colectivo. Ok. Abeja. Común. Individual. Como caballo. Igual que el caballo. Sí. Común, individual y concreto. Bosque. Colectivo. Colectivo. Muy bien. Sublimidad. Abstracto. 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 Sí. Equipo. Colectivo. Alegría. Abstracto. Y por último, dentadura. Colectivo. Bueno, Igual que el ya. caballo. No. La dentadura solo es colectivo. Bueno, ya queda más claro, bueno, la clasificación de los sustantivos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. La siguiente categoría es el adjetivo. Es la palabra que acompaña al sustantivo.
para determinarlo o calificarlo y expresa características o propiedades del sustantivo. Se clasifican en dos, son los calificativos y los determinativos. Bueno, como adjetivos tenemos ejemplos: libro verde, libro pequeño y libro viejo. En los calificativos se dividen en el especificativo y el explicativo o epíteto. Los especificativos, pues como lo dice su clasificación, especifica una opción entre varias, y el explicativo califica una cualidad. Los determinativos pueden ser numerales, demostrativos, posesivos, interrogativos o indefinidos. Los numerales pues pueden ser los ordinales, cardinales, múltiplos, partitivos, colectivos, distributivos. Todos los números son adjetivos determinativos. Luego están los demostrativos, como este, ese o aquel. Posesivos, mío, tuyo, suyo y nuestro. Interrogativos son cuánto, cuánta. Y los indefinidos son pocos, varios o alguno. La siguiente categoría gramatical son los artículos, que es la clase de palabras que procede al sustantivo para determinarlo. Se clasifican en determinados e indeterminados, y entre sus funciones pues es la de sustantivar a cualquier clase de palabra. Los definidos masculinos son el y los, y el femenino es la, las. Los indefinidos del masculino es uno, unos, y del femenino una, unas. Luego están los pronombres. Bueno, estas se emplean para sustituir un sustantivo y evitar su repetición. Se usa para señalar seres o cosas que se encuentran presentes en el momento, o para remitir a algo que se ha mencionado antes. Por ejemplo, ella entregó la carta a su hermana. Ella es el pronombre. Esto no está en orden. Esto es el pronombre. Y luego, el hombre que leía el periódico tenía una manta sobre sus piernas. ¿Qué es el pronombre? Bueno, en el primer ejemplo, ella sustituye a alguien de la tercera persona que realiza la acción. En el segundo, esto indica que se encuentra en el entorno de quien habla. Y en el último, que remite al sustantivo hombre. Todos estos son pronombres. Bueno, la clasificación de los pronombres también pueden ser demostrativos, indefinidos, interrogativos, personales, posesivos y relativos. Esta es una lista de pronombres. Estaría bien que se la aprendan para que lo sepan identificar. Igual esta se las voy a pasar por el Drive. Luego está el verbo. Expresa acciones, actitudes, cambios, movimientos de seres o cosas. Son actividades que realizan o padecen las personas o animales. También pueden ser situaciones o estados en que estos se encuentran, cambios que sufren los objetos o manifestaciones como fenómenos de la naturaleza. Se dividen en verbos transitivos, intransitivos, impersonales. Vamos a empezar con los transitivos. Bueno, hay otras clasificaciones, ahorita las vemos. Los transitivos expresan una acción que recae sobre un objeto y se acompaña de un complemento directo.
Por ejemplo, Carlos pinta la casa. El complemento directo es la casa. Luego están los intransitivos, expresan la acción que el sujeto ejecuta. Por ejemplo, Frida sonrió. Pues la acción que está haciendo Frida está sonriendo. Luego los impersonales se conjugan en infinitivo y tercera persona del singular y nadie hace la acción. Normalmente son verbos que tienen que ver con el clima o el tiempo. Por ejemplo, es temprano. Esos son verbos impersonales. Luego los reflexivos y copulativos. Los reflexivos expresan acción que recae sobre el sujeto. Se forman de un sujeto más una acción a sí mismo. Los verbos que pues tienen que ver con esto son me, te y se. Por ejemplo, el niño se enferma frecuentemente. Y luego están los copulativos. Estos son verbos que tienen que ver con ser, estar o parecer. Normalmente, bueno, tienen que haber un sujeto más una característica. Por ejemplo, los lagartos son reptiles y estará nublado otra vez por la tarde. El copulativo en el primer ejemplo es son y en el segundo estará. Y luego, bueno, luego está la categoría gramatical del adverbio. Estas palabras complementan, modifican y precisan el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Estas clasificaciones yo creo que sí las han visto. Pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, duda, afirmación o negación. Por ejemplo, de lugar tenemos lejos y dentro. De tiempo, temprano, jamás. De modo, así, apenas. De cantidad, mucho, bastante. De duda, acaso o tal vez. De afirmación, sí, por supuesto. Y de negación, no, nunca, jamás, tampoco. Luego tenemos la preposición. Estas son palabras invariables que sirven para relacionar vocablos. Se emplean para subordinar. Pueden ser, los términos que están relacionados con las preposiciones siempre son pues cualquier palabra como un sustantivo, un adjetivo, un verbo, adverbio o interjección. La interjección es otra categoría gramatical. Y se pueden clasificar en simples y en frases o locuciones prepositivas. Sí se saben las preposiciones, ¿verdad? ¿Alguien me las puede decir? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, alte, hacia, hasta, para, por, según, listo, sobre, tras. Ay, muy bien. Sí, esas son las preposiciones. 10. Y no se las saben, sí se las tienen que aprender. Siempre preguntan preposiciones, ¿ok? Y bueno, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Ahorita les subo todo esto y les voy a hacer un cuestionario, como les había dicho, que vamos a hacer el miércoles. ¿Han tenido problemas con Kahoot? ¿Puedes poner otra vez esa diapositiva, por favor? Ah, sí. Gracias. ¿Esta de las preposiciones? Sí, esa. Aquí. Los que les han hecho cuestionarios de Kahoot, ¿cómo ha funcionado? Yo no he tenido problemas. Es que, bueno, yo sí he tenido fallas, pero no es la aplicación, es el internet. Ah, ok. Bueno.
¿Quieren que me regrese a alguna otra diapositiva? Pues creo que no, la presentación se va a subir, ¿verdad? Sí. No, entonces así está bien. Ok. Bueno, para la siguiente clase pues se tengan a la mano, porque pide 2 dispositivos, ¿verdad? La compu y en el celular contestan. Bueno, normalmente así lo hacen. Y ya si hay muchos problemas, pues también se los hago en alguna otra aplicación. Gracias. Gracias. Sí, de nada. Bueno, pues ya sería todo por hoy. Se pueden Gracias. retirar. De nada. Hasta el Gracias. miércoles. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Nada.